Dale, Listo. Lucía. Muy buenos días, estamos en una nueva entrega, como todos los miércoles, de Eneagrama Sistémico y hoy profesional. Vamos a hablar de esta aplicación maravillosa del modelo del Eneagrama en las empresas. Un modelo ágil, un modelo realmente de transformación organizacional. Y tenemos a alguien que la he invitado con muchísima alegría y cariño, Angélica Aureoles, que hace, ya no me acuerdo cuántos años, pero hace muchos años que nos conocimos en una empresa multinacional, ella trabajando en recursos humanos y yo siendo consultora de la empresa, y a partir de ahí, bueno, fue un camino de recorrido, de experiencia, de conocimiento, de cómo el eneagrama se aplica, se vive a diario, con las relaciones humanas, con la gerencia, con los equipos, dentro de lo que es el proceso de comunicación, de conversación, de relación de tiempos, de maneras de ver los objetivos, de cómo responder a la toma de decisiones, todos aquellos temas que son tan importantes en la gestión humana y dentro de una organización. Angélica, es un placer, una alegría, además integrante de la Universidad de la Conciencia, integrante de Lucía Inserra Consultores desde México, que estés aquí hoy y me gustaría y me encantaría que vos te presentes. Muchas gracias, Lucía. La verdad es que es un honor para mí estar teniendo esta conversación el día de hoy contigo. Tú sabes lo mucho que te quiero y lo mucho que admiro todo lo que haces. Eres una persona con una vocación de desarrollar a los demás, de apoyar a los demás y de ayudarnos a incrementar como la conciencia, ¿no? Que es algo que yo creo que nos generó como ese vínculo tan padre que comentas, ¿no? Bueno, aprovecho este espacio para presentarme. Efectivamente, soy Angélica Aureoles. Eh, yo tuve el gusto de conocerte cuando trabajaba en una multinacional suiza y la verdad es que la aplicación del eneagrama cuando yo trabajaba ahí, vi el cambio tan trascendente que hubo en la compañía, ¿no? Que fue algo que decidí llevarme incluso para mi vida personal, ¿no? Y por eso es que aquí seguimos juntas platicando. Mi experiencia pues es en diferentes compañías, en farmacéutica, en el área de salud. Cuando te conocí estaba en la industria química y de alimentos y bebidas y fragancias, en la automotriz también, Ujú. y siempre como especialista de gestión de talento, de desarrollo organizacional, de cultura, de desarrollar a la gente, ¿no? Que es la verdad mayormente mi pasión, enfocarme en ver cómo lograr que el otro explote al máximo su potencial. Y creo que ahí es donde está la riqueza, pues, de esta herramienta maravillosa que es el eneagrama, ¿no? De este símbolo que es tan trascendente como la pintura que tú tienes atrás de ti, ¿no? Que es infinita, como los seres humanos, que además somos así, o sea, estamos en una constante evolución todo el tiempo. Entonces, para mí es muy importante estar aquí y poder compartir la experiencia que yo he tenido en la parte corporativa y en la parte personal, porque sí hubo un brinco en mi vida a partir de que el eneagrama entró en ella, ¿no? Primero, en un tema de ver cómo de verdad, como mencionaba hace unos instantes, cómo se transformó esta compañía multinacional con tu llegada a la parte de consultoría desde Argentina primero, ¿no? Porque desde ahí se empezó a Sí. expandir al resto de Latinoamérica y diría que hasta del mundo, porque hoy Sí. tenemos un líder de esa compañía que está en global, ahí en Suiza, ¿no? Ujú. Y yo creo que mucho de que él esté ahí tiene que ver con el trabajo que hizo contigo a nivel personal, como coach, como su coach, pero también tiene que ver con todo lo que se generó en los equipos que él tenía a cargo en ese momento, ¿no? Ujú. Yo lo que he visto es que la Hace mayoría de 12 las... años, mirá, fíjate vos cómo hay Ah, compañías, porque se habla ujú, acá que a veces son compañías que tienen que optar más por una cultura diferente o una cultura más consciente. Y ujú, sin embargo, cuando un trabajo es valioso y es sostenido en el tiempo, no es así es. una capacitación o un entrenamiento más.
porque lo que arma también este programa, la posibilidad, es de un acompañamiento, que es lo que vos viste Así es. siendo, digamos, en ese momento responsable y coordinadora en recursos humanos, pero además que ves que sucede, ¿no? No es lo mismo una capacitación a una posibilidad de un método que nos permite entender 9 talentos, que genera una posibilidad de Así diagnóstico es. de los equipos humanos, de los grupos humanos, pero que ayuda a la evolución de la persona, ¿no? No Exacto. solo en el ámbito laboral, sino personal. Entonces, es como muy abarcador, porque la persona va con una actitud diferente a trabajar, con una actitud diferente se alinea a la cultura de la empresa, tiene valores, porque también esto es fundamental en el trabajo del eneagrama. El eneagrama con los valores y la aceptación de las diferencias, que es el tema que Tal hoy cual. nos compete, ¿no? Así es, Pero, tal cual, ¿no? Porque justamente yo creo que, bueno, desde esta parte de especialista de desarrollo organizacional y gestión de talento, me ha tocado manejar muchas metodologías para desarrollar a la gente y la mayoría de ellas lo que generan es como una especie de clasificación, ¿no? O sea, una clasificación de tipo de personalidad y temas así. El eneagrama lo que tiene es que es algo evolutivo, algo que permite entender que el ser humano está en constante movimiento, en constante crecimiento. Y creo que cuando desde adentro de una empresa lo tomas como la herramienta para desarrollar a tu gente, ayuda a que la misma empresa dé un brinco, un salto cuántico, ¿sí? Que es lo que yo vi y he visto en las aplicaciones que se han hecho de Enneagrama, ¿no? Porque de hecho, pues en otras compañías también me ha tocado verlo. Yo misma lo aplico hoy en el coaching que doy corporativo, ¿no? Con la parte de coaching que aprendí de ti, ¿no? Del sistema coaching ese. Eche, del sistema Eche, ¿no? Eh, sí, Entonces, la de la verdad, formación, ¿no? sí, Una de las cosas que vamos a contar, que sos formadora del sistema EYE, que así es, tiene que ver con el sistema aplicado en el eneagrama profesional y así que es, tiene que ver con el eneagrama, el proceso de la conciencia, el trabajo con el coaching y la experiencia personal aplicada, ¿no? Como el así eneagrama es. aplicado. Así es, porque No es más lo que que... algo conductual, que a veces suele suceder con el coaching, tú Sí, alineas conductas, aquí más bien ayudas a potencializar la esencia de la persona y que con claro. esa esencia logre ser muy exitoso en su parte personal y profesional, respetando esa parte esencial, esa parte diversa, eso que él suma o ella suma a ese equipo, ¿no? Que es donde Así es. está la riqueza y lo que nutre a las compañías, ¿no? Y que hoy cada vez vemos más en los foros, no solo en esta semana de la diversidad e inclusión, ¿no? Sino ya es Eso, un tema contanos. cotidiano. Sí, ya hasta hay áreas especializadas en las corporaciones en Sí. diversidad e inclusión, ¿no? Porque se ha visto la riqueza de tener diferentes puntos de vista. Y a Ujú. través de las 9 tipologías que hay en el eneagrama, si tú generas equipos que tengan estas 9 características, generas equipos súper fuertes, con estrategias que te van a ayudar no a planear de aquí a 5 años solamente, sino hasta mucho más tiempo adelante, ¿no? Porque va a haber esta parte emotiva, esta parte visceral, ¿no? Esta parte mental, y entonces ahí estás cubriendo toda la arista que tiene el ser humano, pero a la vez las corporaciones que se vuelven como una persona al final del día, ¿no? También. Seguro que sí. Y justamente como siempre decimos, en la diversidad está la unidad, ¿no? Así es. Entonces, a veces mi experiencia es que me dice, Lucía, pero acá yo necesito gente que lleve adelante las cosas, que sea tractor, me gustaría una persona 3, una persona 1 y 8. Digo, ojo que también ahí hay un peligro. Claro. Cada área tiene una identidad dentro del eneagrama y obviamente que no es lo mismo un área de recursos humanos que un área de sistemas, que un área, digamos, de producción o comercial. Pero más allá de eso, dentro de esas áreas, las 9 miradas, las 9 formas de ser, las 9 comprensiones de un mismo proyecto o objetivo, esa diversidad es lo que nos
permite comprender todos los campos y no perder ningún punto de vista, digamos, ¿no? Nunca me voy a olvidar, la primera experiencia fue hace ya 20 años, más de 20 años en Metropolitan Life, y el presidente en ese momento de Metropolitan Life, una de las cosas que decía era que había uno del equipo donde no era, digamos, que quería que fuera más líder dentro del equipo, porque en ese momento era el gerente de Uruguay y quería que Uruguay se posicionara, ¿no? Y era tu tipología, Angélica. Era Ok. un líder 6, que son los líderes de sostenimiento, los que acompañan, los que forman equipo, ¿no es cierto? Los que tienen una Ujú. metodología, un orden, una estructura, pero que siempre van a estar en función de los demás. Y obviamente no les interesa figurar por destacarse como líder, sino el valor lo tienen en formar buenos equipos de trabajo. Así es. Entonces, cuando este presidente entendió y vio en esas naturalezas cómo era el estilo de esta persona 6, y empezamos a trabajar el valor del equipo, ¿sí? Ujú. Justamente, y la mirada de prevención que había, y la mirada diferente desde un país hermano para los mismos procesos comerciales, él dijo, esto es maravilloso, porque está sumando al equipo, cosa que yo no hubiera valorado de entrada, ¿no? Ujú. Entonces, qué importante vos que trabajás en lugares gerenciales, para los gerentes, para los directores, para los presidentes de empresa, que puedan asumir esto como un proceso, digamos, de transformación Así en cascada, diría yo, ¿no? es. Desde el ejemplo. Sí, exacto. Y mucho pensando también en el liderazgo positivo, ¿no? Que ahora se promueve tanto. O sea, ya no es tanto este estilo donde tú tenías que cerrar los gaps que tenía la persona, ¿no? Ahora se trata más bien de potenciar sus habilidades, sus cualidades innatas. Entonces creo que ahí viene mucho la riqueza de todo lo que al menos yo he aprendido con la Universidad de la Conciencia y contigo, ¿no? Que es identificar eso que lo hace tan valioso, como bien acabas de decir, ¿no? Y entonces ver en qué parte de la compañía nos va a sumar más para que incremente la productividad, para que incremente los ingresos que tenemos, o sea, para que de verdad ayude a que esa compañía perdure en el tiempo de manera próspera y sustentable, ¿no? ¿Cómo lo estás aplicando hoy en día? A ver si te animás a contarlo un poco desde las tipologías o desde lo que vos ves en la experiencia de la empresa en donde estás trabajando ahora, ¿no? Que obviamente cada empresa tiene su dinámica, no es lo mismo una Claro. empresa ahora de salud que una empresa de alimentos, o una empresa de automotores, ¿no? Pero Sí, bueno, eh, ¿cómo lo estás aplicando? A ver, contemos, así podemos mostrar sí, un poquito lo que es la parte práctica de esto. claro. Bueno, actualmente, como sabes, estoy trabajando en una transnacional mexicana que se llama Vitalmex y que está enfocada en el sistema de salud para México. Ujú. Entonces, principalmente ha sido más evidente la aplicación con todo este tema de la contingencia y del COVID-19, ¿no? Aquí en México. La empresa en la que yo estoy el día de hoy, yo creo que, ya sabes, las energías se atraen. La empresa donde estoy tiene una cultura súper humanista, ¿no? Donde el propósito tal cual, o sea, es la gente y el paciente en el centro. Pero es de las pocas compañías donde yo he visto que primero ven al empleado para que de ahí salga una oferta de valor mucho más robusta para el paciente, ¿no? Mm. Entonces, eso ha sido muy evidente ahora que estamos en esta parte de la contingencia, porque yo que estoy desde el tema de cultura, pues me ha tocado sacar muchos programas de acompañamiento con las áreas, con la gente, con los líderes. Mi equipo ha hecho un trabajo, la verdad, maravilloso. Me siento muy afortunada de tener a las personas que están dentro de mi equipo, ¿no? Porque la verdad es que son unas personas que tienen como mucha conciencia y a partir de ahí hemos podido construir esta conciencia también de ayuda, de desarrollo
Y a mí en donde me ha ayudado mucho el eneagrama es en poder definir diferentes estrategias para diferentes áreas, viendo desde los líderes, ¿no? ¿Qué estilo tiene este líder y qué puede pegar más o qué puede interesarle más para poder apoyarlo desde ese lugar y que acepte la ayuda, ¿no? Y que nos Ujú. permita a mi equipo y a mí entrar con su gente para poder a su vez generar bienestar para ellos, ¿no? Durante todo este periodo. Eh, yo en mi equipo, la verdad es que tú lo sabes, lo aplico todo el tiempo el enneagrama Sí. y si las chicas están conectadas no me van a dejar mentir. O sea, yo elegí a mi equipo de manera que sean complementarias entre ellas, Ajá. eh, que finalmente puedan aprender la una de la otra y a su vez así desarrollar sus reportes directos, ¿no? Y que se genere una sinergia donde nosotros tengamos diferentes tipologías dentro del área de talento y desarrollo organizacional, que es lo que yo llevo hoy, ¿no? Entonces Ujú. creo que eso nos ha ayudado a nosotras a tener una visión muy integral, desde una parte, pues sí, de lo que es importante para que todos nos vean como lo buscaría un 3, ¿no? Ujú. ¿No? Desde la parte como más colaborativa, que sería el 6, ¿no? Desde la parte de cómo conecto con la gente de una forma como mucho más profunda, ¿no? O sea, con esta esencia, yo llamaría hasta espiritual, ¿no? Que tiene que ver más con un 9, ¿no? Haciendo que esta compañía incluso, aprovechando que esta compañía incluso nos lo permite, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé a dar sesiones de mindfulness los miércoles para acompañar a los Ujú. empleados y fue a través de hacer este diagnóstico, nosotras aplicamos encuestas y demás, pues para ver que realmente eran cosas que la gente estaba interesada en tomar, ¿no? Ver hacia Ujú. dónde teníamos que ir dirigiendo esta compañía, pero incluso desde las tipologías, como tú lo mencionaste hace un momento, cada área tiene una tipología, o sea, Sí, claro. tiene como una tendencia. Si tú lo analizas tal cual, tiene una tendencia y una tipología que te va a ayudar a generar una estrategia mucho más efectiva para esa área, ¿no? Y asimismo la compañía. Entonces, ahorita con lo de COVID-19, pues sí ha sido una herramienta súper útil para mí. Incluso la directora con la que yo trabajo, yo trato de compartirle como mi visión, pero siempre lo hago desde este lugar, ¿sabes? Desde lo que Ujú. yo aprendí y cuando a lo mejor le doy un acompañamiento o un consejo, lo hago analizando las personas con las que ella trabaja, ¿no? Ujú. Identificando la tipología de ellos para que incluso cuando ella lleve a cabo algo, proponga algo, pues sea mucho más efectivo y se tome para bien del negocio, ¿no? Esto que estás diciendo apunta mucho, hoy se habla de metodologías ágiles. Lo que yo he visto, y de coach, ¿no? Son dos Ujú, palabras que hoy se escuchan mucho. mucho. Ujú, Y a mí me causa, digamos, como mucha satisfacción. ¿Por qué? Porque en realidad antes yo lo llamaba entrevistas personales, pero hace 26 años que estoy trabajando como coach con el mapa personal y con el eneagrama. Pero además, hoy en día el eneagrama pasa a ser, y esta es la razón, lo que estás explicando ahora, un modelo ágil, un modelo ujú, de crecimiento exponencial, porque uno inmediatamente ve los recursos de las personas, no así es. solamente el recurso de la compañía. Y esto hoy en día hasta cambia. Mirá, yo hace poco tuve con una reunión de gerentes pymes, estábamos hablando y yo decía, ya no hay más. Antes se hablaba de habilidades blandas, vos que estás en recursos humanos lo sabés muy bien Ajá, eso. ujú, Y yo digo, hoy en día estamos hablando de este presente con casi, por lo menos acá en Argentina, 3 meses de esta cuarentena, que no existen las habilidades blandas. Todos, así es. todos, absolutamente todos nos dimos cuenta que el valor del recurso humano, de este capital humano, de que, es más, yo atiendo a gerentes que dicen, es por primera vez en el Zoom que me encuentro con personas que antes trabajaba y no sabía ni cómo se llamaban, y hoy las veo en la casa, las veo con la familia, me enteré que tienen familia, me enteré que están solas. Entonces, hay una parte que es maravillosa del proceso de la aplicación
de programa de digamos, de Enneagrama, porque vos bien lo sabés, Angie, que, bueno, yo armé un programa, que es lo que doy en la certificación, que tiene que ver con la identidad, con el ADN vincular, justamente el proceso de los mapas grupales. La identidad sería el proceso de transformación personal y gerencial, ¿no es cierto? En este caso, de acuerdo a lo que vos quieras crecer en la profesión, y también después como un mapeo, una sinergia organizacional que nos permite el Enneagrama. Entonces va de lo micro, desde la persona, a lo macro, ¿no es cierto? Y entendiendo las diferencias desde, que eso me encantaría que después cuentes un poco tu experiencia personal, Sí, las claro. diferencias desde la aceptación de lo que me gusta o no me gusta de mí, o lo que acepto o no acepto de mi propia naturaleza. Según el Enneagrama nacemos con una cualidad innata, y como vos decías, después tenemos que aprender a evolucionar y a tomar de las 8 talentos o energías restantes, pero o liderazgo, si lo llevamos al liderazgo, mi liderazgo tiene una cualidad natural, pero de acuerdo al medio en donde estoy, voy a tener que empezar a desarrollar otros comportamientos, conductas, capacidades diferentes de acuerdo a lo que se requiere, y eso hace que uno evolucione como persona, ¿no? Pero hay una parte que es maravillosa, que es este ADN vincular, que nos lleva también a un mapa grupal, y aún entender esa identidad y cómo cada uno aporta o deja de aportar al equipo, ¿no es cierto? Suma o resta. Y en la diversidad todos suman. En la diversidad, cuando hay un compromiso real, es lo que permite, como decíamos antes, tener una mirada más completa y más progresista. Es decir, poder tener la mirada de lo que está pasando ahora en lo inmediato, otro la mirada más hacia adelante y hacia dónde vamos, otro saber lidiar con el conflicto y la incertidumbre, otro cuidar las relaciones dentro del equipo, ¿no? Entonces, ahí hay una diversidad, pero también ese mapa se puede ampliar al mapa de toda la empresa. Yo lo he trabajado mucho en las empresas que tuve tantos años, y en Colombia nunca me voy a olvidar que fui 3 años a trabajar con una empresa a la cual realmente hoy rindo honor a la persona que en ese momento era el presidente, con el que sigo siendo hoy un amigo, aunque ya no se jubiló, que es la empresa Sucromiles, y que fuimos haciendo todo un diagnóstico de áreas para llegar después a un trabajo de sinergia organizacional. Entonces digo, cómo este proceso se puede ir de lo micro a lo macro, y nos va permitiendo un programa no solo de diagnóstico, no solo de saber cómo trabajar uno en la comunicación del otro para gerenciar, ¿no? Como es lo que vos hacés, equipos talentosos, equipos que vayan acorde a los procesos necesarios, sino también cómo uno, en la medida que lo va aplicando, va teniendo la certeza que hay un orden que opera, más allá de nuestro conocimiento, que es el orden de los comportamientos. Ahí ya no es habilidades blandas, ahí es entender qué sucede, qué quiero que suceda en ese momento, si entiendo con qué persona estoy trabajando, cuál es su mirada, qué es lo que más fácil le sale resolver. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo contame alguna experiencia? Pues mira, tú mencionaste hace un momento esta parte de cuando tú tienes ya como tu esencia y necesitas integrar como algo de otra tipología que no es tan natural en la tuya, ¿no? En un coaching tradicional, pues a lo mejor te decía hace un momento, lo haces más desde una parte conductual, pero creo que aquí lo que nos ayuda mucho es que cuando tú trabajas desde la parte del eneagrama con el coaching, ¿no? Con el sistema ECHE, lo que haces es que la persona entienda la esencia de esa tipología que tiene, lo que él necesita integrar. Entonces no es una conducta que tú le vas a enseñar de una manera
pues a través de un estímulo, podríamos decirlo así, ¿no? Sino, si no es algo que la persona va a entender, lo va a conectar con la parte más profunda de su ser, donde existe eso, porque además cada tipología y las características de ellas viven en nosotros, lo va a entender, lo va a conectar y le va a ser mucho más fácil sacarlo a la luz, ¿no? Entonces, yo ahorita donde trabajo, ¿no? Y de hecho desde mi trabajo anterior, aplicaba ya en las sesiones de coaching Ujú, el sistema bueno, que yo aprendí contigo, ¿no? Y ujú, finalmente, yo he visto que la gente logra dar un brinco más allá de cuando tienes una conversación meramente profesional, ¿no? O una, yo aparte soy psicoterapeuta y tanatóloga, o por ejemplo, es muy diferente a cuando das una terapia, ¿no? Esto es de verdad ver a la persona y ayudarle a dar un paso adelante. Y con eso yo he visto cambios muy importantes, no solo en una persona, sino en un área completa, ¿no? Porque mm, mayormente el coaching que yo doy es para los líderes y son mm, intervenciones como para ayudar a mejorar las situaciones en las áreas, ¿no? mm, Entonces, mis intervenciones tienen que ver mucho con mediaciones, haciendo ujú. que la persona caiga en cuenta de que la manera en que se está conduciendo para ese equipo que tiene actualmente no está siendo la correcta, o para esa compañía en la que está actualmente no está siendo la correcta, y que sin que pierda su esencia, aprenda a integrar también todo eso que necesita para ser exitoso ahí, ¿no? Eso es fundamental. Contanos, a ver, si tenés ganas, a ver qué te resuena, tu propia experiencia, y cómo alguna situación o algún caso Sí, de tu experiencia, me encantaría, Angélica. pues tú y yo nos conocimos, bueno, yo ya había oído de ti mucho antes de que nos conociéramos, ahí en Givaudan, cuando trabajaba en Givaudan, y tuve la suerte, la verdad, de ir a Argentina y ahí ya empezar mis sesiones de coaching contigo, ¿no? En el 2017. Ujú, Entonces, la verdad es que a mí me dio muchísima luz. O sea, primero trabajamos tú y yo desde la parte profesional y ujú, entonces me ayudó a identificar mis talentos, a ver las cosas que en ese momento a mí me hacían sentir como muy estresada, muy preocupada, muy angustiada, diría, incluso, ¿no? A nivel profesional, y darme cuenta que era porque yo estaba haciendo un esfuerzo adicional, ¿no? A lo que podía hacer con tal de cubrir una posición, una expectativa, ¿no? ujú. y, y de repente identificar cuál era mi esencia y ver que a lo mejor eso que yo estaba haciendo como un esfuerzo podía transformarlo no en un esfuerzo, sino en un camino de evolución y de crecimiento para mí, no solo en la parte profesional, sino hasta en mi parte personal, espiritual y demás, ¿no? Entonces, eso a mí me llevó al año, pues Ujú, finalmente a tomar otra decisión, ¿no? De ya no participar en esa compañía y a la vez también creo que eso permitió que diera mi siguiente paso de carrera, ¿no? Y cuando yo llegué a Volvo, ¿no? A trabajar ahí, de las primeras cosas que me hicieron fue el mapa personal del eneagrama, ¿no? Y dije, fue wow, una o gran sea, sorpresa aquí eso. también existe esto, ¿no? Por eso te digo, yo creo que las cosas al final se conectan, ¿no? Porque, porque yo lo que he visto es que a partir de identificar mi esencia, aceptarla, entenderla, amarla, ha sido más fácil para mí integrar características de otras tipologías que me costaba trabajo y sobre Mm, todo dar un salto evolutivo hasta en mi vida personal, ¿no? O sea, creo mm. que parte de lo que me ayudó, y me voy a ir a algo ya mucho más personal, ¿no? O sea, me ayudó a decidirme ya a tener a mi hija, ¿no? O sea, el ver que una cosa no estaba peleada con la otra fue a partir de entenderme y conocerme a mí misma. Y obviamente con eso, pues también, obviamente yo impacté a la gente que estaba a mi alrededor, a la compañía, a los procesos mismos de la compañía, ¿no? En un buen sentido, aplicando todo este entendimiento que ahora yo tenía en mis manos y que había usado a lo mejor de inicio como crecimiento profesional en una posición Mm, que se mm, transforma en conocimiento, en crecimiento personal
y después en una trascendencia corporativa, ¿no? Creo Ujú. que ha sido una herramienta que a mí me ha ayudado muchísimo a que en mi carrera profesional me vaya muy bien y sobre todo a sentirme cómoda con mi esencia y defenderla y avanzar con ella y sentirme orgullosa y aún así ser talentosa, ¿no? Yo algo que le digo mucho a mis equipos de trabajo es que cuando uno trabaja en una corporación lo más difícil es ser exitoso siendo tú mismo, porque la misma Guau. corporación te empuja a que te conviertas en algo más para cubrir una expectativa, ¿no? Pero el que tú logres encontrar tu esencia, valorarla y que con eso aún así logres seguir creciendo, es algo que para mí es lo más valioso que yo creo que el eneagrama me ha dejado. Y fíjate que de la experiencia que decís, tomo, porque es muy valioso, que a veces uno se resiste internamente a hacer ciertos cambios porque tenés una percepción de vos misma diferente, ¿no es cierto? Así Que es. es al principio, cuando uno hay cosas que se fuerza. Y que después te das cuenta que eso que vos creías, eso que tenías de percepción, porque tenemos una imagen idealizada de nosotros mismos, en la medida como se fueran corriendo velos, te vas dando cuenta que no, que al contrario, que esa percepción que tenías y con la que por ahí luchabas o lidiabas de vos misma, es lo que te permitía avanzar Así o es. decidir, ¿sí?, una cosa o la otra. Entonces, esto mismo nos pasa con el otro. El valor Ujú. vincular, a mí me encantaría que compartas porque sé las transformaciones que has hecho personales y que has hecho en tu medio de trabajo, cuando uno también entiende y comprende al otro y sabés cómo tenés que cambiar vos para comunicarte diferente. Porque si vos tenés Ujú, un trato ujú. suave, un trato paciente con el otro, y el otro es mucho más fuerte, imperativo y quiere las cosas ya, hay dos maneras, o lo rechazás y te enojás, o entendés y entras en una dinámica de conversación en donde pueda haber un acuerdo, en donde vos puedas modificar tu manera de ser natural. Justamente lo que vos dijiste es fundamental, sin dejar de ser vos misma, porque Ujú. vos estás aprendiendo también de ese talento inmediato, de esa manera de plantarte frente a ciertas situaciones, de resolver mucho más rápido. Es Eh, decir, que cada uno ujú. tiene que ir entendiendo que las personas con las que trabaja también son grandes posibilidades, digo yo, Así es. potencialidades que están en nosotros aprenderlas. Así es, mira, yo creo que incluso esas personas que a veces cuando uno está en el trabajo de oficina te parecen las más complicadas de llevar, de tratar, de afrontar, Siempre pasa. ¿no? Son las que traen muchísimo más aprendizaje para ti, porque quiere decir que entonces, o en este caso para mí, ¿no? Las que han traído mucho más aprendizaje para mí. O sea, porque finalmente me han hecho ver que eso que a lo mejor yo veo en ellos y que a lo mejor me impide acercarme de manera tan fácil, también existe en mí y que es algo que yo no he desarrollado todavía y que si logro desarrollarlo vamos a generar una relación maravillosa. Hay una frase, si no la digo literal como la tenías tú, discúlpame, pero lo que recuerdo es que hay una frase muy importante que tú usas en el curso que das, en el primer taller que das para equipos de trabajo en las empresas, y que dice que el tema no es como tratar al otro como a ti te gusta que te traten, sino más bien romper este paradigma y tratar al otro como a él le gusta, ¿no? Ser tratado Exactamente. para lograr generar este vínculo. Yo creo que es desde entender que el desarrollo, el crecimiento de uno mismo está en respetar también la esencia del otro, porque esa esencia te está enseñando qué cosas necesitas tú potenciar. Y entonces, en vez de verlo como, como alguien que te reta de mala manera en el trabajo, como un enemigo, podríamos llamarlo incluso a veces, ¿no? En este tema de las relaciones sociales, verlo como un aliado de tu desarrollo personal. Yo creo que eso ha sido muy importante para mí desde que te conocí. Entender que esas personas que a lo mejor profesionalmente a mí podían estarme generando mucho ruido o generarme mucho estrés o lo que fuera en el momento, eran más bien grandes maestros para mí. Y hoy, gracias a ese entendimiento,
pues mi carácter evolucionó muchísimo, mis habilidades como líder crecieron exponencialmente, ¿no? Porque aprendí a integrar esas partes que me parecían tan difíciles de manejar siendo un 6, ¿no? Claro, y la De otras desconfianza tipologías. del 6, ¿no? Exacto, exacto, De los otros. exacto, ¿no? Contra estas tipologías que se ven muy fuertes, ¿no? Muy, muy duras. Y hoy tener eso a mí me hace más exitosa en mi parte profesional, ¿no? El haber podido integrarlo, pero aunque suene extraño, pues desde mi esencia de 6. O sea, tengo hoy esa parte fuerte, determinante, esa fortaleza que tienen otras tipologías, pero con esa esencia dulce, colaborativa y de influencia de un 6, ¿no? Tal cual. Pensando en eso y en lo que estás diciendo y el tema que hoy nos convoca, que es esto de cómo nos Ujú, nutren las diferencias pueden ser realmente, si estoy en una conciencia alterada o una conciencia muy competitiva, puede ser realmente una dificultad. Y así en es. eso lo que estamos cancelando, seamos gerentes, líderes, donde estemos, estamos cancelando la posibilidad de trabajar con otros y de crecer con otros, estar dispuestos, porque para lo que estamos hablando, todo ser humano tiene que estar dispuesto a que su ámbito de trabajo también sea su ámbito, no solo de progreso profesional, sino de evolución personal. Ujú, ¿No es cierto? exacto, Este es así el es. punto. Y no hay mejor cosa que saber que en esas diferencias es uno el que va aprendiendo, ¿no es cierto? Ujú, Entonces, cuando nos nutre, el mayor valor es que en realidad estamos evolucionando nosotros. Creemos, es lo mismo que trabajar en equipo, y seguramente vos me vas a dar algún ejemplo. Creemos que estamos haciendo por el equipo, para que el equipo evolucione, mejore, para que se cumplan objetivos, pero en realidad estamos trabajando, somos nosotros, si somos así los es. líderes de ese equipo, lo que estamos trabajando en nuestro propio liderazgo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto y cómo lo ves en la realidad allá en México? ¿Las diferencias nos nutren? Las diferencias nos nutren y nos nutren muchísimo. O sea, y más cuando estás a cargo de un equipo, se vuelve muy importante el que tú como líder de esa área entiendas la esencia de cada una de las personas que trabajan contigo, porque como lo acabas de mencionar, ahí está la riqueza. O sea, yo creo que los equipos de trabajo pasamos tanto tiempo en la oficina que se convierten en nuestras familias, ¿no? Claro. Y así como la familia misma nos ayudan a seguir creciendo y evolucionando y desarrollando otras cosas. Y si bien los líderes cuando me piden a mí una intervención de enneagrama, un team building, lo que sea, siempre están esperando que haya un cambio en el otro, la realidad es que también van descubriendo que el primero que tiene que hacer un cambio es ellos y que cada uno de esos elementos que tienen en su equipo los está enriqueciendo al confrontarlos de la manera que los confronta, porque les está dando información. Creo que ahí entra mucho este trabajo de toma de conciencia, Mm, donde el que el líder se haga consciente de que la diversidad nos enriquece, nos, mm, convier- nos convierte o da la posibilidad más bien de que estos equipos se vuelvan no solo equipos multidisciplinarios y de alto desempeño, sino que se vuelvan una familia mucho más sólida al interior de la compañía y eso se permea al resto de la organización, generando climas organizacionales mucho más saludables donde el empleado se sienta más comprometido y el Employee Value Proposition que nosotros tengamos mm. genere un pegamento invisible que haga que ese empleado quiera quedarse ahí pues muchísimo tiempo a desarrollar su carrera. Ese es el otro tema, ¿no es cierto? El sostenimiento, el trabajar con ganas, con entusiasmo, el querer ser parte de la cultura. Empieza a haber como una gran transformación cultural también en la organización. Así es. Contanos, a ver, se me viene un ejemplo. ¿Cómo cómo es tu equipo? ¿Qué equipo tenés? ¿Qué tipologías? A ver, para hablar un poco de las tipologías. Em, O con los sí, gerentes sí, con los sí. que trabajás, Sí, ¿no? no, no te preocupes, está bien. Bueno, Simplemente de tengo, conducta, ¿no? No para. tengo un 6 pleno.
Ajá, en Vamos mi a caso. hablar, como dijimos, que es la persona colaboradora, Ajá. responsable, ¿no? Que va a estar ahí detrás del equipo, de lo que necesitan las personas, ¿no? Sí, exacto. O sea, tengo una Bien. persona que es un 6 pleno y yo soy un 6 contrafóbico. Ujú. Ujú. Y ella es más bien un 6 pleno. Tengo una persona que es Ajá. eh, Bien. un 3 pero con una ala 2 maravillosa, que entonces le da una vocación de ayuda y de ver por el prójimo y demás, muy interesante, que es una combinación que no había sido tan sencillo para mí encontrar, ¿no? Bueno, un 3 que sabemos que siempre busca el progreso, que va por el Exacto. éxito, por lograr las cosas, que Ujú, es muy concreto, ¿no? así Muy, es. muy, tiene inteligencia práctica, entonces va a ser muy hacedor de los procesos y las gestiones. Así es. Tengo una especialista que es un 8, Ujú. Un eh, líder. le reporta al 3 justamente, Ujú. ¿no? Entonces, ahí, pues finalmente tú sabes que son como puestos complementarios, ¿no? Tienen las dos como esta fuerza para generar las cosas, pero desde diferentes lugares y se equilibran en esta toma de conciencia de lo que es justo, de lo que es correcto, de sí es importante que nos vean, pero que nos vean mientras hay un bienestar en general, ¿no? O sea, eso. Eh, tengo un... Ajá, Fíjate que el 3 y el 8, en donde se identifican mucho, es en la búsqueda de desafíos y de ser así es. protagonistas, Ujú, de resolver, les gusta resolver, dar respuesta, ¿no? ujú, Y tenés otra tipología con la tuya que es más de acompañar, de ir paso a paso, de entender otras cosas que por ahí a veces con los desafíos es muy de avanzar o de llevar las cosas adelante, pero pierde detalles o pierde situaciones que pueden estar pasando y no previendo. Entonces hay un así punto de es. equilibrio ahí con lo que estás diciendo. Perdón, pero quería, No, 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 para está bien. los que nos están escuchando, que ahora después vamos a responder preguntas, lo que más me importaba era esto, ¿no? Que se viera cómo se está, cómo un equipo necesita este punto de equilibrio. Así es. Y las otras dos personas que están en mi equipo es un 1 y un 2. Ajá, ajá. ¿Y qué El, aportan? A ver, contanos. el 1, A nivel de tipología, ¿no? el No de uno persona, aporta, nombre y apellido. sí, sí, sí. El uno aporta pues muchísimo orden, hacer como este reto de cómo podemos hacer las cosas mejor. Ella misma se autoexige muchísimo, ¿no? Este, en el 2 aporta como esta sensibilidad, esta parte como eh, La pues empatía. de tener siempre muy presente al otro, ¿no? En todo Claro, lo que estamos diseñando. Ella misma es muy creativa en todo lo que hace, pero es con este enfoque o este fin último de poder llegarle a la gente de la manera que ellos necesitan para ayudarlos mejor, ¿no? Y la vez muy desbordada hacia los demás. claro. Entonces, pues prácticamente ese sería mi equipo. La verdad, teníamos un chico en el equipo, ¿no? Él tuvo una oportunidad profesional y se fue, pero bueno, yo espero que en algún momento retomemos el tener otra persona masculina en el equipo porque también enriquece muchísimo, ¿no? Justamente vos lo sabés, cuando hablamos de tipologías, no es porque estamos etiquetando a las No. personas, Mm, mm. sino porque estamos viendo, como bien dijiste hasta ahora, un comportamiento básico y un estilo de liderazgo. Pero sabemos, y eso ha sido también tu práctica, Angélica, que si nosotros hacemos el mapa del equipo, Así es. todas las personas, desde los que son 6, 2, que son opuestos complementarios, el 1, el 3, el 8, tenemos de otras características también. Nuestro mapa habla de que hay una dinámica de comportamiento. Entonces se puede sacar con el mapa de todos un resultado en el cual uno empieza a ver que hay una identidad en el equipo con el que estás Así es. trabajando. Así, pero como abuelo de pájaro diría, ¿cuál sería esa identidad de tu equipo? Pues yo creo Ah, te que desafié.
Sí, pues yo, Ah, mira, acá lo ah, tenemos, ¿ves? Qué bueno, qué bueno, un qué bueno. ejemplo, sí. Este Ajá, es un ejemplo de un ujú, equipo en donde lo que está pintado, obviamente, es la característica esencial, pero después la persona tiene del resto de las tipologías. Por ende, en los totales se saca el porcentaje de características de todo ese grupo humano. ujú, Y al poder sacar ese porcentaje de características, lo que nos da es hacia dónde el equipo está mirando, cuál es el perfil que tiene. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, es como una torta de porcentajes, ¿no? Acá tenemos 19, ven, que es lo que más se marca, y después el 16, y el azul, ese 19, tiene que ver con la tipología 3. Y el ujú, otro 16 tiene que ver con la tipología 8. Entonces me está hablando de un equipo que en principio es muy de buscar desafíos, de aceptar retos, de ir hacia adelante, pero este equipo quizás no escucha tanto, no forma tanto una sinergia hacia adentro del grupo, o puede desatender algunos temas más humanos o más sensibles dentro del grupo. Pero también fíjense que tiene mucho de la tipología que es la 7, es decir, que es alegre, digamos que va hacia adelante, que es optimista, y también de uno que es organizado, ¿no? Entonces, ujú, esto nos ayuda a entender no solamente los perfiles, hacia dónde va el equipo, sino algo muy interesante que recién vimos ahí, que le faltaba de 5 y de 4. Quiere ujú, decir que es un equipo que no profundiza. Es ujú, lógico, ¿sí? ujú, Y esto lo llevaríamos al área también. Es decir, si estamos hablando de un área comercial, no es lo mismo que un área de recursos humanos, un área técnica. ujú, Entonces, cómo este equipo, digamos, no solamente vemos el perfil de lo que potencia, sino de aquello que cada uno del grupo tiene que trabajar, comportamientos. Y en este caso que vimos era el poder mirar a fondo las cosas, el poder analizar mucho más. Hay temas que se pueden ir de contexto por hacer las cosas rápidas, que no se tienen en cuenta. Y justamente incluir una persona con esa característica ayuda y cambia la sinergia del equipo. ujú, O que todos en el consenso de lo que estamos viendo, porque esto es transparente el trabajo del equipo, como vos lo viste, digamos, ok, nos comprometemos a tener en cuenta, por ejemplo, todas las semanas me ha pasado, tener una reunión para ver cuáles fueron los procesos, dónde estuvo las dificultades, qué es lo que nos perdimos de analizar. Es decir, hacen un consenso grupal para aquello que el equipo no lo tiene como fortaleza, empiecen a generarlo entre todos. ujú. Y esto es maravilloso, porque ves los resultados inmediatamente, ¿no? Pues Y sí. cuando el gerente está comprometido con esto, cuando es el Ujú, gerente el que mueve. Yo digo que a ujú, veces me ha pasado, y vos lo viste, que hay gerentes que dicen, bueno, yo me doy un paso atrás y trabajar con el equipo. Y eso es bueno, porque aparecen los mini liderazgos, aparecen ujú. personas que no estaban como muy tenidas en cuenta, pero también después el gerente tiene que hacerse dueño y parte del proceso, atendiendo el momento de estar y de no estar, ¿no es Ujú, cierto? sí, así es. De la pregunta que me hacías, mi equipo es hacia adentro somos un equipo 3 con ala 4. Bueno, yo Ujú. creo que la mitad de mi equipo contribuye para que sea a la 4, ajá, porque siempre vamos como a esa esencia y la creatividad y demás, ¿no? Capacidad de Y hacia innovación, afuera, ¿no? exacto, y hacia afuera, hacia los clientes internos que tenemos, yo creo que se nos vería más como un 7 con mucho uno también. Ah, Ujú, mira, ¿ves? Ahí hay una sí, diferencia y está muy bueno, porque una cosa es el trabajo, esto que estás diciendo lleva a otra clave, ¿no?
que cuando vos ves que lo que el equipo tiene que trabajar hacia adentro y fortalecerse, o dónde están los puntos de dificultad, y otra cosa es lo que la organización necesita de ese equipo, y cómo es la relación hasta con los clientes externos, ¿no? Una Así es. cosa. Qué bueno, Sí. Angélica. Vamos a ir cerrando por un Sí. respeto a que tenés una reunión profesional de tu empresa No te y preocupes. además por la hora, pero Sí. bueno, un placer tenerte, una alegría inmensa el camino hecho, Gracias. compartido, acompañado de tu crecimiento profesional, que creo que fue muy de la mano de tu crecimiento personal y familiar, porque también lo hemos trabajado a nivel familiar y esto Así es. da para otro tema de enneagrama Sí. maravilloso, porque esto mismo lo podemos trabajar con la familia. Pero lo que yo veo en vos es algo que es tu naturaleza esencial, pero en la mayor conciencia, en la conciencia Gracias. ampliada, que es la capacidad de tener el compromiso de los cambios que quiero ver, ¿no? Eso a ver, no lo digo porque estés presente, lo digo porque lo veo en todos tus procesos, ese compromiso de crecimiento personal que siempre va de la mano del lugar donde estás. Es decir, lo que es bueno para mí es bueno para los otros. Y ese es un nivel de conciencia, ya no tiene que ver con Gracias. las tipologías, ¿no? Viniendo Te de ti doy es a un vos. honor escuchar eso. Gracias. Gracias. Sí, te doy a vos un cierre también, con lo que quieras realmente cerrar en el valor de este mapa en el crecimiento personal y en la diversidad de las personas con las que está trabajando. Si hay alguien que nos está viendo desde México, que ha trabajado o que está trabajando con Angélica, yo lo que siento es que se necesitan muchas personas como tu persona con una Gracias. conciencia humana que no es el entender las capacidades del ser humano, sino es saber que en las organizaciones nos desarrollamos como personas, crecemos, es la oportunidad que tenemos, el ámbito que tenemos. Y hoy en día salimos de una urgencia y estamos en una emergencia, ¿no? Ujú. Y no es lo mismo, porque la emergencia tiene que ver con el emerger, la palabra Así es. emerger. Y siempre me pregunto, ¿qué va a emerger de esta experiencia humana y global? ¿Y qué va a emerger como verdadero cambio en las organizaciones? Ujú. ¿Aprenderemos a crear organizaciones más blandas, lo digo bien la palabra, blanda como flexible, como Ajá, como adaptativa, resiliente, como como resiliente. resiliente? Ahí Ujú. está, ¿sí? Y no Sí, quiere decir que haya firmeza después y toma de decisiones, ¿no? yo creo que con el tema que estamos pasando a nivel global de la cuarentena, pues finalmente yo digo que el futuro nos alcanzó, ¿no? O sea, había quienes se resistían a entrar a la tecnología, pero también a entrar a generar vínculos mucho más cercanos a distancia, por contrario que puede escucharse, ¿no? Y esto nos ha obligado a hacerlo. Nos ha obligado a vernos a los ojos cuando a lo mejor en la oficina podías agachar la cara. Aquí en la cámara yo no puedo hacerlo. Yo te miro todo el tiempo a los ojos. Tal Nos cual. ha obligado a guardar silencio y escucharnos en las reuniones, ¿no? Entonces, yo sí creo que esto está obligándonos de buena manera o mala manera, como cada quien lo quiera entender en su contexto, ¿no? A evolucionar como humanidad para generar y tomar esa responsabilidad que yo aprendí con el enneagrama, que es que mi realidad la creo yo misma y soy responsable de ella y soy responsable de generar bienestar en el entorno en el que me encuentro. Lo bueno que pasa ahí viene de mí, lo malo que pasa ahí viene de mí. Entonces, eh, pues yo creo que incluso ahora esta se vuelve una herramienta mucho más valiosa de lo que ya originalmente es, ¿no? Para este salto de conciencia que nos está obligando a dar la vida, el universo, como cada quien lo vea, ¿no? Este paso adelante. Gracias de verdad por este tiempo, Lucía, por este espacio. Ha sido maravilloso poder conversar contigo de estos temas
Y pues bueno, tú sabes que te quiero y te admiro muchísimo. Yo me voy a quedar con tus palabras, porque no hay más que decir. Vamos a seguir hablando sobre la aplicación profesional en los diferentes ámbitos, porque también está la educación, la docencia, pero si te interesa más sobre este tema, estamos comenzando en agosto justamente la formación del sistema EYE, que es el sistema, el enneagrama sistémico y profesional, que ha hecho también la formación en Angélica, y que te va a dar la posibilidad de saber cómo aplicar en tu profesión, no importa que seas, si estás trabajando en empresas, si estás trabajando en marketing, si estás trabajando como docente, si sos educador o estás trabajando en una ONG, si sos médico, toda el área de la salud, cuánto necesita de empezar a trabajar con estas capacidades personales y verse a sí mismo en lo que le está sucediendo. Así que empieza en agosto y tenemos una opción que hemos, de acuerdo a la realidad, bajado el 50% el costo de la formación para que sea una actividad y realmente una certificación que aplique para los cambios necesarios que se tiene que hacer hoy en día desde lo profesional. Así que, Angélica, gracias por este encuentro valiosísimo. Invitamos a que lo vuelvan a escuchar, que lo pueden ver por la Universidad de la Conciencia, en Conciencia en Acción, lo pueden ver también en la Universidad de la Conciencia en YouTube, en Facebook, y que bueno, y nos consulten todo lo que esté en sus dudas, en sus inquietudes, y las preguntas van a ser contestadas. Gracias por pertenecer a nuestro gran equipo de personas, que lo digo así, gran equipo por la calidad humana. Que tengas un muy buen día. Un abrazo grande a México, que sé que ayer estuvo con un temblor. Bendiciones para la tierra, para ese país. Creo que fue en Oaxaca, ¿no? El temblor. El epicentro fue en Oaxaca y pues se sintió en varias partes. En la Ciudad de México se sintió muy fuerte, donde yo vivo acá por el centro, se sintió muy fuerte. Ok, sí, bueno. sí. Bueno, muchas bendiciones para que la tierra pueda, digamos, hacer su curso, pero que ustedes estén bien y seguros, ¿sí? Gracias. Gracias, Nos Lucía, un vemos. abrazo. Bye.